En este vídeo vamos a ver cómo se trabaja con huesos en Blender. Lo primero es crear el armature, que lo hacemos con Shift A. Y en el botón armature nos va a crear nuestro grupo dentro de la jerarquía, en el outliner. Y lo que vamos a ver es un hueso que está en el centro de la pantalla. Ahora mismo no deberíamos modificarlo porque esto realmente es el contenedor de todos los huesos. Entonces, si nosotros quisiéramos colocar este hueso, no es buena idea que empecemos a rotarlo y a colocarlo, porque eso lo vamos a hacer dentro de otro modo de edición. Ahora mismo estamos en Object Mode, así que todo lo que trabajemos aquí va a ser la posición, la rotación y la escala del contenedor del armature. Así que reiniciamos. Y aquí estáis viendo los transforms del armature que tienen que estar a 0, o lo ideal es que estén a 0, normalmente en la mayoría de los rigs. Vamos a dejar la posición, la rotación y la escala tal y como está, y vamos a entrar en el modo de edición. Aquí dentro de Edit Mode sí que podemos ya empezar a colocar el hueso. Es donde vamos a poder crear la jerarquía, duplicar huesos, eliminar, orientar, cambiar una serie de configuraciones que vamos a empezar a verla. Aquí, por ejemplo, tenemos un hueso que, si vamos desplegando la jerarquía, vemos que tendríamos primero el armature, que es el contenedor de todos los huesos, y dentro tenemos nuestro primer hueso. Ya sí que podemos moverlo, rotarlo, cambiarle el tamaño, y podríamos crear un nuevo hueso. Con Shift A, la única opción que tenemos en Edit Mode sería crear un nuevo hueso. También podemos crear un nuevo hueso extruyendo la parte final del hueso anterior. Con la E, por ejemplo, podríamos crear un nuevo hueso, o con el atajo de teclado, con control botón derecho, podríamos ir creando las cadenas de huesos que necesitáramos. Antes de empezar a modificar los huesos, lo que podemos ver es que tenemos dos puntos dentro del hueso. Uno corresponde a la cabeza del hueso y otro corresponde a la cola del hueso. Aquí lo estoy viendo en el transform, que pone head y tail. Cada uno tiene una posición dentro de dentro del mundo de Blender. Estas coordenadas corresponden a la parte inferior del hueso. Bueno, inferior, pues está arriba, pero es la base del hueso, que luego será lo que rote cuando estemos animando. La cabeza, el head, tiene otra coordenada. Veis que ahí están cambiando cuando yo los muevo. Luego tenemos el radio, que ahora mismo no lo vamos a estar viendo, y tampoco es algo que tenga mucha relevancia de momento. Pero lo que sí es importante es el roll. El roll es la rotación que tiene el eje vertical, el eje Y, que es el que corresponde con la longitud del hueso. Y de momento lo vamos a dejar a 0, pero depende del caso, pues puede tener distintos tipos de roll. El length simplemente es la longitud que tiene el hueso. Los huesos por defecto pues van a salir hacia arriba. Bueno, teniendo este hueso, podemos, lo he dicho eso, podemos crear otro hueso, podemos duplicar con Shift D, igual que si fuera una geometría, y tendremos un hueso nuevo. Podemos jerarquizarlos, tener una relación entre ambos huesos, porque ahora mismo estamos viendo que tenemos Bone y Bone 001. Los nombres ahora veremos cómo se cambian. Lo que estamos viendo aquí es que ambos huesos son hermanos, tienen la misma posición en la jerarquía, son los dos hijos del armature, pero podemos hacer que un hueso sea hijo de otro. Lo podemos hacer con los comandos de parenting, eligiendo un hueso y el otro con Shift, y con Control P se nos abre el menú de emparentamiento. Podemos elegir el modo Keep Offset o el modo Connected. En ambos casos lo que vamos a tener es una jerarquía en la que un hueso es hijo de otro. Esta relación también la vamos a ver dentro de Relations, en el Bone Property del apartado de propiedades. En Relation vamos a ver que este hueso, pues en parent no hay nada, porque digamos que está en el nivel superior. Pero el hijo sí que tiene un nombre aquí de cuál es su padre. Podemos desconectarlo directamente y veis que se rompe esa conexión. Y este hueso pues ya vuelve a estar desconectado. Debajo tenemos un checkmark que nos dice si está conectado o no. La diferencia de conectado o no conectado es que yo ahora mismo, al mover el hueso, los dos huesos forman parte de una misma cadena. Si esto estuviera desconectado, veis que mantiene una línea discontinua que nos indica que este hueso es hijo del bone. El hecho de que estén separados nos va a permitir que a la hora de animar también podamos mover este hueso. Cuando nosotros vayamos a animar, tenemos que utilizar el Pose Mode. Veis que los huesos cambian de color la forma de selección. Aquí podemos mover este hueso
y rotarlo. Si los huesos estuvieran conectados, en Pose Mode yo no puedo mover este hueso, solo me permite rotarlo. Aunque yo elija la herramienta de traslación, Blender entiende que solo podemos rotarlo, así que no podemos desplazarlo de sitio, porque su posición va a depender de la rotación del padre. Entonces esa sería la diferencia entre Connected o simplemente con Keep Offset. Si queremos desconectarlo, o bien quitamos aquí el padre, o bien Alt P nos permite desconectar el hueso o quitar el emparentamiento. En este caso no podemos desconectarlo porque ya está desconectado, ¿vale? Si le diéramos a Alt P, sí podemos desconectar el hueso. Directamente vamos a tener esto. Vale. Para eliminarlo simplemente podemos pulsar la tecla suprimir y ya nos daría la opción de eliminar el hueso. Las posiciones de la cabeza y de la cola son importantes a la hora de establecer hacia dónde está mirando el hueso, pero realmente la posición que nos importa es la del head, porque es el punto de rotación es el pivot que luego vamos a tener a la hora de animar. Si nosotros nos vamos al modo pose y rotamos el hueso, vemos que va a rotar siempre desde el head. Por defecto los huesos se crean en Quaternion. No es necesario cambiarlos a Euler a menos que vayan a ser controladores y sepamos exactamente qué tipo de rotación Euler necesitamos. Esto luego van a ser los transforms que nosotros vamos a animar, donde vamos a crear fotograma clave. Por eso cuando animamos siempre tenemos que estar en Pose Mode. En Edit Mode vamos a tener una serie de transforms, pero estos no van a estar accesibles cuando nosotros estemos animando. Así que van a ser solo para editar los huesos. Vale, ahora que tenemos esto, el Edit Mode listo, vamos a ver qué cosas podemos hacer en Pose Mode una vez que nosotros tuviéramos los huesos hechos. Imaginaos que tenemos esta cadena de huesos. Cuando pasaremos a Pose Mode, que podemos pasar de varios modos. Si estamos en Object Mode y pulsamos tabular, directamente nos entra en Edit Mode. Y si volvemos a pulsar tabular, nos vuelve a Object Mode. Digamos que vamos cambiando de Edit a Object. Si quisiéramos entrar desde Object Mode a Pose Mode, tenemos que pulsar Control tabular. Y directamente entraríamos a Pose Mode. Si pulsamos tabular de nuevo, volveríamos a Edit. Y si pulsamos tabular, ahora ya estamos tabulando entre Pose y Edit. Si desde Pose quisiéramos volver a Object, Control tabular nos volvería a Object Mode. El conflicto estaría si estamos en Edit Mode y quisiéramos pasar a Pose Mode, porque tabulando solo nos llevaría a Object. Si en Edit Mode pulsamos Control tabular, nos va a abrir el Pie Menú y nos permite ya pasar al modo que queramos. Entonces ya desde aquí podemos tabular entre Edit y Pose. Es un poco acostumbrarse a cómo funciona, porque al principio parece que no tiene mucho sentido, pero llega un momento que ya comprende cuál es la forma de pasar de un modo a otro. Si no, siempre tenemos el desplegable y podemos elegir el modo que queramos. Dentro de Pose Mode vamos a ver que ya tenemos los huesos para animarlos y podemos modificarlos. Ahora mismo está bloqueado el location de los huesos que tienen padre. El último, ves que están activos la posición, porque sí que podemos hacer una posición. Al resto no podemos hacer una posición, aunque yo mueva, el hueso va a entender que quiere rotar. En Object Mode vamos a ver un poco lo que sería el armature en sí. Tenemos en el Properties, en la pestaña de Properties, las propiedades del objeto, que sería la armature en sí. Aquí tenemos varias pestañas que nos van a servir para una serie de cosas que afectan a todo el armature. Por ejemplo, esta zona de aquí son las capas. Disponemos de una serie de huecos de capas para poder separar partes del rig que queramos que se vean en un momento o en otro. Si yo creo, por ejemplo, un hueso, y este hueso pues va a cumplir una función de un mecanismo y queremos que esté oculto para el animador, pues necesitaríamos cambiarlo en la posición de las capas. Lo podemos hacer con la M y se nos abrirían las capas que tenemos y elijo este hueco, por ejemplo. Entonces desaparece de la vista. Aquí en Object Mode o en la parte del armature estamos viendo que tenemos dos puntitos. Uno está vacío y otro está lleno. Esto simplemente quiere decir que el que está lleno es el objeto activo, es el último que hemos seleccionado.
Si nosotros cambiamos de uno a otro, se activa uno, se activa otra. Si queremos tenerlos todos activados, con Shift podemos añadir las dos capas. Si yo selecciono un hueso que está en la otra capa, ¿ves cómo ahora el punto relleno está en la otra capa? Entonces eso es lo que significa simplemente el relleno o el vacío. Dentro de las propiedades del armature también tenemos Viewport Display, que esto es relativo a lo que nosotros estamos viendo dentro del viewport, y tenemos varias cosas. Uno es qué tipo de forma tienen los huesos. Aquí en Display As tenemos octahedral, que es el hueso clásico por defecto que viene en casi todos los software de 3D, pero tenemos varios tipos que nos permite Blender. Uno de los más útiles es el V-Bone, que son huesos cuadrados, que una de las cosas principales que nos permite que este hueso tenga varias escalas. Entonces hay ocasiones en las que yo puedo tener un hueso dentro de otro y nos permite ver ambos huesos y poder seleccionarlos los dos. Si esto lo tuviéramos en octahedral, el problema es que los dos huesos están ahí. Entonces, aunque yo rote uno, es muy difícil verlo. Entonces puede ser útil en casos como eso. También es útil cuando utilicemos los Bendy Bones, que es un apartado en la parte del hueso, que nos permite dividir el hueso en varias partes. Esto es una funcionalidad solo de Blender y no se podría exportar fuera del software, así que en principio nosotros nos vamos a centrar en lo que serían los huesos clásicos, los huesos de un solo segmento. A mí personalmente me gustan más los octahedral por costumbre de estar trabajando con otros software que tienen el sistema octahedral. Los otros sistemas de visualización son útiles porque ocupan menos espacio. Por ejemplo, el stick son mucho más pequeños y cuando estamos trabajando con geometría estorba menos a la hora de, por ejemplo, el pesado de vértices. El envelope lo que nos está mostrando es cuál es el área de influencia de cada hueso, en función de su tamaño y en función de las articulaciones. Se utilizaría esto para el pesado de vértices basado en envelope de huesos. Nosotros en principio no nos interesa. También tenemos uno que es el wire, que esto, el espacio que ocupa es mínimo, es muy parecido al stick, pero lo representa como una sola arista. Y el tamaño lo vemos por lo que son los heads de cada hueso. Y nosotros lo vamos a dejar en octahedral y vamos a seguir viendo el resto de visualización que tenemos en Viewport Display. En Shape, de momento no vamos a verlo porque ya veremos cómo podemos cambiar la forma de los huesos. Group Color lo dejamos activo. Y esto de InFront nos va a ayudar cuando tengamos una geometría y dentro tengamos los huesos. Desde Object Mode, si yo creo un cubo y mi armature, pues tengo el hueso dentro, ahora mismo no puedo verlo. ¿Veis que hay un cambio entre Object Mode y Edit Mode? Y eso es porque en Pose Mode yo ya le he dado una posición. Entonces, cuando nosotros estamos en Edit Mode, nos sale la pose base, la pose en reposo. Y en Pose Mode nosotros podemos tener incluso una animación. Así que no tiene por qué coincidir lo que tengamos en Edit Mode y en Pose Mode. Eso sí, cuando nosotros pongamos a 0 todo, reiniciemos todos los transforms de todos los huesos, las posiciones tienen que ser las mismas. Ahora sí veis que coincide. Estábamos diciendo que dentro de las geometrías, pues el hueso, a menos que pongamos el modo transparente, pues no podemos ver lo que está pasando. Pero nos permite el armature poner InFront, que esto lo que va a hacer es que, independientemente de que tengamos por delante, los huesos siempre se van a ver encima de lo que estamos trabajando. Esto hay veces que es útil y hay veces que estorba. Entonces se utilizaría en función de lo que estamos trabajando en ese momento. Una cosa muy importante son los axis, que son los ejes de coordenadas que tiene cada hueso, que no coinciden con los ejes del mundo. Nosotros tenemos el eje Y apuntando hacia adelante, el eje X apuntando de forma lateral y el eje Z apuntando hacia arriba. Hay otro software que el eje Y es el vertical. Y normalmente los huesos tienen el eje Y en vertical. Bueno, en vertical. Este, por ejemplo, que la base está, la cabeza está abajo y la cola arriba, tiene el eje Y apuntando desde la cabeza hacia la cola, que es la forma en la que otros software lo hacen. Blender tiene los ejes con el Y en profundidad y el Z en vertical. Entonces los huesos se colocan, digamos, inclinados
respecto a cómo está organizado Blender. No es que sea mucho problema, pero tenemos que tenerlo en cuenta cuando nosotros coloquemos los ejes y lo visualicemos, que se van a colocar siempre en el head, siempre en la parte de abajo, aunque podemos decirle que los coloque arriba o en medio. Hay muchas veces que es útil ponerlos en medio para que no se cree mucha confusión en cada articulación. Así no hay duda de a qué pertenecen estos ejes. Ves que el Z, el I, perdón, no aparece, pero están orientados dentro de lo que sería la longitud del hueso. Por eso, como estábamos comentando, si yo entro aquí en Edit Mode, voy a eliminar estos huesos. Al crear un hueso, por defecto ese hueso tiene el eje Y en vertical. Coincidiría con los software como Maya 3D Max, pero en Blender, pues al tener el eje en otra dirección, pues no estaría orientado. Digamos que nosotros queremos orientarlo con el mundo, pues tendríamos que colocar en esta posición el hueso. Lo estoy poniendo a ojo. Si queremos ponerlo de forma exacta, pues tendríamos que decirle que en el eje Z tuviera 0. Y ahora estaría totalmente alineado con el mundo. En Y vamos a ponerle 1, que tenga una dimensión exacta. Este sería el hueso orientado con la posición del mundo. Hay veces que es útil ponerlos así para que tanto el global como el local coincidan en los huesos. Pero siempre y cuando tengamos eso en cuenta, pues tampoco es mucho problema. Esto sería lo relativo a todo lo que es el armature. Por cada hueso también tendríamos nuestras propiedades. Una de ellas sería el bendy bones, que lo habíamos comentado antes. Si estábamos trabajando con los B-bones, podemos añadir varios segmentos. La ventaja de esto es que si nosotros añadimos otro hueso, pues podemos tener huesos más o menos flexibles, y es muy útil para hacer unos rigs especiales de torsión, de deformación. Pero todo lo que hiciéramos con estos huesos, a menos que tuviéramos huesos que dependieran de esto, no podemos exportarlo a otros programas como Maya o como Unity, por ejemplo. Realmente estaríamos trabajando con esto. Así que hay que usarlo con ese conocimiento. Yo en principio voy a dejarlo sin divisiones. Y vamos a ver qué más cosas podemos ver dentro de las propiedades del hueso. Dentro de las relaciones, ya lo hemos visto en Relation, si tiene un padre, si no tiene un padre, si está conectado o si no está conectado. Otra cosa sería en esto que tenemos aquí, que pone Inherit Rotation, que quiere decir que en Pose Mode, si yo roto este hueso, ¿vale? Las rotaciones del hueso, por ejemplo en el eje Y, las va a heredar este hueso. Y no tiene por qué. Nosotros podemos decirle que no herede la rotación del hueso padre. Entonces, veis que aunque yo esté rotando el otro hueso se queda tal y como estaba al principio. No le importa cómo está rotando el padre. Eso hay muchas veces que es útil porque necesitamos que el hueso siguiente se mantenga estable. También tenemos el Inherit Scale, que va a pasar lo mismo pero con la escala. Si nosotros animamos la escala, el hueso hijo pues va también a conservar la escala del padre. Sin embargo, si en la escala en vez de full le decimos known, al hueso hijo no le importa qué escala tiene el padre. Igualmente con la rotación esto es bastante útil. Lo dejamos en full. Y ya que estamos en Pose Mode, vamos a ver qué cosas podemos hacer dentro de Pose Mode. Una de las cosas más importantes es esta parte de Deform. Esto lo vamos a ver en funcionamiento cuando tengamos una geometría y tengamos unos huesos que van a deformar esa geometría. Por ejemplo, voy a crear aquí un cilindro que está aquí, ¿vale? Este cilindro vamos a un poquito más largo. Vamos a ponerle aquí 12. Y nada.
Bueno, este cilindro, en principio, le vamos a poner unas cuantas de divisiones, porque si no, no vamos a poder deformarlo cuando le pongamos los huesos. Y ahora crearíamos una armatura que no se ve porque podríamos ponerle in front para que veamos lo que tenemos dentro. Dentro de la armatura, pues vamos a crear varios huesos. Que esto a lo mejor no sería la forma más fácil. Quizá lo más fácil sería que yo cogiera el hueso completo y lo llevara hasta arriba. Y ahora, pues directamente con el menú contextual puedo decirle subdivide y meter varias subdivisiones en los huesos y ya tendría una cadena de huesos que me va a permitir deformar la geometría. Voy a asegurarme de que coincida las divisiones. Claro, he hecho unas divisiones un poco aleatorias, entonces ahora no me va a coincidir, pero es buena idea que cada hueso coincida con unas divisiones concretas. De momento lo vamos a dejar así, pero tenerlo en cuenta cuando vayáis a hacer una geometría o unos huesos, que es buena idea que coincida un loop de aristas con cada head. Digamos que nosotros queremos unir lo que son estos huesos con esta geometría. Pero estos huesos, pues por algún motivo, tienen otro tipo de huesos por aquí. Porque nos están sirviendo como mecanismo. Entonces, nosotros nos interesaría que lo único que esté afectando a esta geometría sean los huesos centrales. Si nosotros unimos los huesos, que sería con un emparentamiento, vamos a decirle que lo haga con automatic weights. Al entrar en pose mode, nosotros es verdad que podemos rotar aquí y vamos a ver esa deformación, pero estoy viendo que aquí hay problemas. Este hueso está teniendo una influencia sobre la geometría que estamos trabajando. Nos interesaría que estos huesos, que son auxiliares, pues no estén influenciando la malla. Así que antes de crear el vínculo entre la geometría, ya lo hemos desvinculado, antes de crear el vínculo entre la geometría y los huesos, pues podemos irnos a los huesos y especificarle que no queremos que deformen. Ahora ningún hueso tiene deform. Y estos de la cadena, pues sí que tienen deform. Entonces es importante que le especifiquemos qué huesos queremos que muevan los vértices de la geometría. Ahora cuando pasemos a pose mode, pues aunque yo mueva este hueso, no tiene ningún tipo de influencia. Y bueno, claro, porque no he hecho el pesado de vértices. Tendríamos que vincularlo primero, igual que antes. Y ahora sí que tenemos esa deformación más o menos limpia. Y estos huesos no están influenciando. Cuando estamos trabajando con varios huesos, que es lo más normal en un rig, pues vamos a encontrarnos que tenemos distintos nombres para los huesos que por defecto se van a nombrar como Bone, Bone 001, 002, 003 y puede ser un caos cuando tengamos muchísimos huesos saber cuál es cada uno. Una cosa que nos puede ayudar es activar los nombres en el Viewport Display de la armatura y veis que aquí pues ya estamos viendo los nombres activos en la pantalla. Aunque tengamos los nombres de los huesos, puede ser que tengamos muchos huesos superpuestos y los nombres al final va a ser una confusión. Así que es buena idea que tengamos un sistema de nomenclatura para los huesos y para todos los elementos que van a componer el rig. Una forma de ponerle un nombre específico a un hueso puede ser irnos al outliner y darle doble clic sobre el elemento concreto y escribir qué es lo que queremos. Ponerle spine, por ejemplo, supongamos que esto es una columna vertebral. Entonces le nombraríamos como Spine 1, Spine 2, Spine 3, Spine 4. Otro de los métodos sería seleccionar el elemento y con F2 podríamos cambiar el nombre también.
Aquí en la pantalla también podemos hacerlo. Podemos darle F2 y cambiarle el nombre. Pero habéis visto que he tenido que ir uno por uno para poner nombres que son muy parecidos. Seguramente tengamos cadenas de huesos que a los que tengamos que cambiarle solo una parte del nombre. Por ejemplo, yo tengo aquí mis 4 spine y ahora quisiera tener otro grupo de huesos duplicado, un duplicado de huesos que va a cumplir otro tipo de función, van a ser huesos auxiliares. A cada uno le ha puesto un 001 detrás como sufijo para identificarlo y diferenciarlo de los huesos originales. Yo ahora quisiera que en lugar de 001 pues tuvieran guión bajo control, para entender que estos son los controladores que van a controlar esto en el supuesto RISC que fuéramos a hacer. Yo podría ir uno por uno cambiándole el nombre. Ahora mismo son 4, pero si tuviera que hacer esto 20 veces, hago un duplicado de todo un esqueleto completo y tengo que renombrar todos los sufijos, quitarle 001 y añadirle, no sé, guión bajo control, por ejemplo, pues la verdad que es bastante tedioso y estamos perdiendo mucho tiempo. Para eso tenemos una herramienta, que es la herramienta de buscar y sustituir, que la podemos activar con control F2. Y aquí nos va a permitir buscar ciertas palabras, ya sea de todo, aquí en All, o de lo que tenemos seleccionado, que en este caso son los 4 huesos. A mí, yo prefiero siempre seleccionar en lo que voy a trabajar, porque puede ser que si le doy a todo, haya algún hueso que renombre sin querer. Entonces, lo ideal es tener controlado lo que estamos trabajando. Así que con Selected estamos trabajando con huesos en este momento. Esto vale para todos los elementos. Nosotros vamos a decirle que trabajamos con bones. Así que solo va a buscar con bones. Ya me está diciendo aquí debajo que va a renombrar 4 huesos. Lo que queremos que haga es que encuentre y sustituya. Entonces vamos a dejarlo en esta forma de trabajar. ¿Qué queremos que encuentre? Pues yo quiero que quite el punto 001. Así que escribiríamos punto 001 y queremos que lo sustituya por guión bajo y el sufijo para los controladores, que sería control. Le damos a OK y automáticamente tenemos todos nuestros controles con su nombre puesto. Nos ahorra mucho trabajo a la hora de renombrar y estructurar el RISC. Y es importante que esto lo vayamos haciendo siempre sobre la marcha y que no lo dejemos para el final, porque cuando vamos haciendo conexiones, las conexiones siempre van a heredar el nombre de todos los elementos que estamos creando. Si supusiéramos que estos son controladores, otra de las cosas importantes es que los controladores irían justo encima de los otros controles. Veis que ahora mismo no se diferencian mucho de los otros porque están los nombres superpuestos. Y también las formas de los mismos controladores, pues no sabemos cuál estamos rotando. Tendremos que moverlo. Si quiero rotar el otro, pues tendremos que ir. Esto es un poco confuso a la hora de manejar un RISC. Y de todas formas esto estaría dentro de la geometría y el animador pues no iría a seleccionar los huesos dentro de la geometría. Necesitamos unos controladores que sean intuitivos, que le permitan al animador verlo y decir, vale, esto sirve para mover, o esto sirve para rotar, o va a cumplir una función muy concreta. Para eso lo que vamos a hacer es darle formas, unas formas que deben ser aristas, porque si lo hiciéramos con geometría, lo que va a pasar es que los renders va a renderizarse. Entonces nos interesa que sea algo que no va a renderizarse como las aristas, por ejemplo. Vamos a separarlo un poco para ver claramente lo que estamos haciendo. Lo volvemos a llevar aquí y activo los nombres. Yo quiero que todos estos huesos que van a tener una función de control tengan forma de círculo, por ejemplo. Para eso vamos a necesitar que exista realmente esa geometría por la que vamos a sustituir los huesos. Van a seguir siendo huesos, pero se van a mostrar con la forma de otro elemento. Así que nos vamos a Edit Mode, a Object Mode, perdón, y vamos a crear la geometría que nos interesaría. En este caso, pues podemos ponernos de un círculo, que son todo aristas, y podemos empezar a darle forma como nosotros queramos. Por ejemplo, podemos coger estos 2 vértices y escalarlos un poco. O coger estos 4 vértices
y con la selección suave hacer algún tipo de forma que a nosotros nos parezca así, por ejemplo, una forma de estrella. Y ahora aquí normalmente se llaman widget este tipo de elementos, así que podríamos ponerle el sufijo de widget. Esto va a estar oculto en la escena en algún grupo en el que, en alguna colección en la que no estorbe a la hora de animar, pero tenemos que dejarlo por si necesitamos ir agregando este tipo de forma a cada hueso. Cada hueso puede tener una forma distinta, no quiere decir que todos los huesos tengan que tener ahora esta forma, podemos elegir la forma que nos dé la gana. Para hacerlo vamos a entrar desde Edit Mode y vamos a irnos a la parte de hueso. Y no, perdón, en Edit Mode no, en Pose Mode y en Viewport Display. Claro, tiene que ser en Pose Mode porque es donde vamos a trabajar con la animación. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ver esa forma. Cuando estamos en Edit Mode, nosotros necesitamos modificar estos huesos, con lo cual los tenemos que ver con esta forma. Así que sería en Pose Mode. En el apartado de Viewport Display vamos a tener un apartado que es Custom Shape, que es una forma predefinida. Nosotros vamos a elegir aquí, podemos elegir lo que queramos. En este caso solo tenemos el widget y la armatura, pero si tuviéramos muchos objetos podríamos coger el cuentagotas y elegir qué es lo que queremos que tenga la forma. Fijaos cómo se ha puesto y estamos viendo que no está ni orientado de la misma manera y seguramente no tenga ni siquiera la misma escala. O sí, si tiene la escala es porque este hueso mide exactamente una unidad. Yo lo he hecho contando una sola unidad, ¿vale? De aquí a aquí va una unidad, pero si el hueso fuera más grande, pues multiplicaría la escala del widget que nosotros hemos dibujado. Entonces, si yo me voy a Edit y este hueso lo escalo, cuando vayamos a Pose, vemos que ese widget es más grande, porque la escala está multiplicando el tamaño del widget. Podemos dejarlo al tamaño que estaba. Y claro, también estamos viendo que está en vertical. Está en vertical por lo que hablábamos antes de que los ejes de los huesos, el eje Y corresponde hacia arriba y el eje Y en el mundo, el eje global, está en esta dirección. Quiere decir que este punto de aquí, si yo vuelvo a Object Mode y edito este widget, veis que el que se está moviendo es el que está en dirección Y positiva, que sería este. Así que lo único que nos quedaría como remedio pues sería rotar el widget para que se sitúe de la forma que nosotros queramos. Podemos rotarlo 90 grados y hacerlo un poco más pequeño para que tenga una forma más o menos cercana a lo que nosotros vamos a riguear. Depende también de cuál es la geometría que tenemos nosotros para que no se meta dentro de la geometría. Si tenemos un cilindro que tiene más o menos este radio, pues ajustaríamos según la geometría que estemos trabajando. Podríamos seguir haciendo lo mismo, eligiendo el Custom Shape para el resto de los huesos. Y así tendríamos todos los huesos con esa forma de controlador. En Edit Mode podríamos volver a coger los huesos y colocarlos en su sitio. No hace falta moverlos para cambiarle el widget, pero es sobre todo para que se visualice bien. Entonces ahora nosotros tendríamos un controlador para cada hueso cuando ya empezáramos a trabajar con ello. Si queremos que los huesos tengan una escala progresiva, pues no es necesario que hagamos distintos widgets, porque tenemos directamente una opción de cambiar las escalas. Entonces podremos decirle que queremos que este mida 75%, que este mida la mitad y que este mida un 25%. Porque a lo mejor lo que estamos rigueando es una cola que cada vez es más fina.
Seguimos teniendo la misma forma de widget, pero tenemos otra escala distinta. Igual con la rotación y con la traslación. En lugar de rotar este widget, pues podemos rotarlo aquí. Yo la verdad es que prefiero que si vamos a hacer una rotación, pues que la hagamos directamente en el base, porque todos van a tener esa rotación. Entonces no tiene sentido que a todos les pongamos esto. La escala, por ejemplo, pues sí va a ser algo que cada uno puede que tenga distinta. Entonces podemos ajustar una más o menos cercana y luego terminar de ajustarlo en cada hueso con su escala. Y con esto las cosas principales de huesos pues las tenemos listas. Lo siguiente sería ver qué vamos a hacer para conectar los huesos, que lo haremos con herramientas como van a ser los constraints, que los haremos en Pose Mode. También crearemos Custom Properties, que lo tenemos aquí, lo haríamos en Pose Mode, y los properties las podríamos conectar entre sí y entre otras propiedades con drivers, pero eso será en el siguiente vídeo.